Hermanas y hermanos, que Dios les esté dando de su paz, de su presencia, de su ánimo, y que nosotros también, al recibir esto de parte de Dios, podamos también estar dispuestos a amarle, a servirle, a alabar su nombre. Dice la palabra en un pasaje que todos nosotros conocemos y que le invito a buscar en la palabra de Dios en la Biblia. Está en Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16. Le repito la cita. Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 12 al 16. Antes de leerlo, invoquemos el nombre de Dios en oración. Dios, te damos gracias por este día que nos permites estar nuevamente en tu presencia y también nos permites meditar en tu palabra. Pedimos, Señor, tu iluminación para poder comprender las verdades que tú quieres que nosotros entendamos y practicamos como iglesia, como individuos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. A través de las redes sociales ahora se han multiplicado los grupos de personas que tratan de promover el evangelio. Muchos de ellos lo hacen de una manera bíblica, correcta, podríamos decir, pero muchos de ellos hacen preguntas, comentarios y a veces cuelgan o colocan unas imágenes que no son nada edificantes, ni para la iglesia, ni para los creyentes, mucho menos para aquellos que todavía no han creído o que si creen todavía no están sirviendo y siguiendo a Jesús como Él lo plantea en la Biblia. Esos grupos ahora se multiplican y a veces uno nota que son más aquellos, se multiplican más aquellos que en alguna manera promueven el error, promueven la equivocación y no aquellos que creemos, tenemos la verdad contenida en la palabra y que tratamos de hacer que nuestra vida, vivirla a través de las enseñanzas de Dios en su palabra. Esto nos lleva entonces a plantear que hay características de una iglesia que está influyendo en el mundo. Repito, características de una iglesia que está influyendo en el mundo. Se escuchan, como le he dicho ya, muchas voces, se leen muchos mensajes, hay diferentes personas, grupos, hablando de Cristo y el Evangelio, unos lo denigran y otros tratan de sostener la verdad en la palabra de Dios. Pero una pregunta importante a plantearnos es, ¿cuánto o cómo está impactando la iglesia al mundo actual? Y pareciera que con ese propósito de impactar, de ir al mundo y ser luz y sal, pareciera que muchos pierden la brújula, muchos se desorientan y tratan de atraer la atención hacia el grupo o hacia personas determinadas y no a Dios, como lo enseña la palabra de Dios. Por eso es importante siempre reflexionar acerca de aquellas características que hacen que una iglesia esté influyendo como Dios lo pide en el mundo. Y en el pasaje que vamos a leer dice, muchas señales y maravillas, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Sigue diciendo la palabra, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos,
y todos eran sanados. Era el tiempo de lo que nosotros conocemos hoy como el cristianismo primitivo o la iglesia primitiva. Relativamente era un grupo, un movimiento, era un grupo de personas que promovían un mensaje claro y contundente, y ese mensaje era que Dios tenía un plan para la humanidad y que Jesucristo era la expresión del plan de Dios para salvar tanto judíos como no judíos. Pero cuando Jesús parte, cuando Jesús ya no está físicamente entre quienes habían creído, podía darse la situación de que se apagara la llama, que se apagara la creencia, la credulidad de los primeros cristianos en Jesucristo. Pero eso no pasó. Quedó un grupo pequeño, sí es cierto, pero de pronto ese grupo pequeño comienza a multiplicarse y llegan a ser miles de personas, tanto de hombres como de mujeres. Llegan a ser familias enteras que se convierten a la fe en Jesucristo. Y comienza aquel grupo pequeño de personas, luego multiplicado a miles, a causar un impacto en la sociedad en la cual se estaban desenvolviendo en aquel tiempo. Y en el pasaje que hemos leído, se refiere a la palabra, dice que el pueblo los alababa grandemente. ¿A quién alababa? A los cristianos, a la iglesia de aquel tiempo. Algo debieron haber visto la gente que no creía del todo, algo debió ver el pueblo en general de Jerusalén, que por lo menos el pueblo los comenzaba a admirar, a alabar. Y de repente comenzaban a escucharlos y muchos de ellos se convertían. Y es que la primera característica, según este pasaje que hemos leído, de la iglesia que estaba causando o estaba influyendo en el mundo, la primera característica es que había señales, prodigios o lo que podemos llamar nosotros ahora milagros. Pero esos milagros eran cristocéntricos, esos milagros eran hechos en los cuales los apóstoles y los creyentes trataban de que el pueblo no los admirase a ellos, sino a Jesucristo, a Dios. Eso era parte importante para ellos. El pueblo no tenía opción a confundirse porque los cristianos estaban claros de que no era su poder, no eran ellos quienes hacían los milagros, sino Dios, Jesucristo. Y hay algo bien importante para nosotros hoy. Nosotros no debemos desviar la atención de los que no creen, ni en la iglesia misma, mucho menos en una persona. Debemos tener presente que sobre quien deseamos que los demás admiren, glorifiquen, es a Dios mismo. Y si de milagros se trata, usted y yo creo que estamos de acuerdo que no hay milagro más grande, un milagro que hasta provoca fiesta en los cielos, y es cuando un pecador se arrepiente y busca servir al Señor. También podemos nosotros ver que cuando una persona o varias personas de una familia le dan cabida, hay restauración, hay salvación muchas veces de las relaciones familiares. Ese también es un milagro. También Dios actúa y escucha nuestras oraciones, nos ayuda a seguir adelante, y de alguna manera eso también es algo que solo Dios puede hacer. La segunda característica que se refiere a este pasaje es que en la iglesia había unidad. Como ya he dicho anteriormente, había, podríamos llamar, verdades en las cuales ellos estaban de acuerdo, pero también trataban de ser de un solo sentir, y es un llamado que Pablo y Pedro hacen a la iglesia, que los escritores del Nuevo Testamento hacen a los creyentes, que tratemos de estar juntos, que tratemos de estar unánimes, sintiendo una misma cosa. Y es importante que la unidad prevalezca en la iglesia, porque sabe que el mundo nos ve. Las personas que no vienen a la iglesia nos ven. Y si como iglesia vivimos un espíritu de unidad, de hermandad, el mundo, la sociedad
lo va a notar y va a glorificar a Dios. Ese es nuestro propósito fundamental. Pero también una tercera característica de la iglesia primitiva y también de toda iglesia que actualmente va a influir en el mundo es que hay multiplicación. Dice la palabra que muchos creían en gran número, y así de hombres como de mujeres. Los apóstoles no simplemente trataban de llamar la atención, o no trataban de llamar la atención hacia ellos y hacia los milagros que Dios hacía a través de ellos. No, ellos tenían algo claro: quienes escucharan acerca de Jesucristo debían tomar una decisión, no hacia la iglesia, sino una decisión hacia Jesucristo. Restaurar esa relación que Dios quiere mantener con todo ser humano. La palabra de Dios claramente muestra que en la iglesia había multiplicación de personas, que había ese esmero porque las personas creyeran en Jesucristo como el quien perdonaba, como quien murió en la cruz y luego resucitó para llevarnos a una relación correcta con Dios. Una iglesia que va a impactar en el mundo debe tener claro que no es el mundo el que debe insertarse en la iglesia, sino que la iglesia debe ir y procurar iluminar al mundo con la luz de Cristo y procurar que quienes escuchan y entienden el mensaje tomen una decisión para con Dios, para con Jesucristo. Y por último tenemos una cuarta característica, le repito, basada en el pasaje que leímos. Dice la palabra que sacaban a los enfermos, el pueblo sacaba a los enfermos a las calles, no los creyentes solamente, sino el pueblo de aquella ciudad de Jerusalén. Sacaban a los enfermos a las calles, los ponían en cama y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. No hay duda que el poder de Dios se manifestaba en la vida de Pedro y de los demás creyentes en Jesucristo. La iglesia había adquirido tanta credulidad que los enfermos, que los necesitados iban a la iglesia, no porque la iglesia podía realizar un acto benéfico para con ellos, no. Iban a la iglesia, buscaban a los creyentes porque confiaban en que Dios se manifestaba en aquella congregación, en aquel grupo, y realizaba milagros, sanidades, prodigios, realizaba liberaciones. Y es que el poder de Dios es grande. El poder de Dios nos debe permitir a nosotros como iglesia realizar el papel fundamental para el cual vivimos y estamos establecidos en el mundo, en la sociedad. Y es que debe haber credulidad de la iglesia para con el mundo. No por lo que la iglesia pueda hacer en sí misma, sino por lo que permitimos que Dios haga en la iglesia, en nuestra vida personal, en nosotros que pertenecemos a la iglesia. Y en este caso específicamente, a nosotros que pertenecemos a la Iglesia Central Evangélica Santidad. ¿Sabe que actualmente se da un título a aquellas iglesias que tratan de seguir los lineamientos de la Biblia correctamente? Se le dice iglesia de sana doctrina. A otros le llaman iglesias que predican el mensaje de la abundancia. Hay otros que predican y tratan de atraer la atención sobre el cristiano mismo y no sobre Cristo. Por ejemplo, yo he escuchado mensajes en los cuales la atención es: tenía deudas y fui liberado. Yo tenía deudas y fui liberado. Otros dicen: tenía tal problema y se me solucionó. Y se atreven a decir: desde que yo vengo a tal lugar, las cosas han cambiado. Pero lo que la Biblia plantea es: desde que nosotros buscamos a Dios, le obedecemos y procuramos tener una relación correcta con Él,
es cuando Dios se manifiesta y a Él debe ser la gloria y la honra. Ser una iglesia de impacto, ser una iglesia que influya, requiere que permitamos que Dios se manifieste y realice su plan, la salvación en el ser humano que le atiende. Ser una iglesia de impacto implica estar procurando la unidad, aún a veces a costa de nuestros propios criterios. Ser una iglesia influyente en el mundo implica que se multiplica, que suma, no que resta, ni que divide, sino que multiplica y suma. Y por último, según el pasaje que leímos, una iglesia que influye en el mundo es una iglesia que obtiene la credulidad del mundo. El mundo cree que es una iglesia en la cual Dios está y se manifiesta. Que Dios nos permita y que nosotros nos comprometamos a orar para ser una iglesia influyente entre el mundo, en la sociedad en la cual nos desenvolvemos. Señor, te alabamos y te bendecimos. Reconocemos, Señor, que simplemente somos siervos tuyos. Te pedimos que la luz tuya, Jesús, nos ilumine de tal manera que podamos llevar tu palabra, tu mensaje de salvación, tu luz a aquellos que todavía no te reconocen como su Señor y Salvador. Bendice la Iglesia Central Evangélica Santidad. Que tu nombre sea exaltado entre nosotros. Que nosotros te demos a ti el lugar que te mereces. Y haciéndolo, contemplemos, Señor, tus hechos y maravillas, para honra y gloria de tu nombre. En Jesús te lo pedimos. Amén y amén.